Leemos en Mateo 7, versículos 1 hasta el 14. Leemos en la versión Reina Valera. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros, que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Este texto es una colección de enseñanzas varias, que no tienen necesariamente que ser interpretadas como un todo. En primer lugar, se nos dice de no juzgar. Esto no significa que seamos personas sin criterio. Por ejemplo, 1 Corintios 6 nos enseña a ser árbitros en conflictos entre hermanos. Nos dice que juzgaremos hasta a los ángeles. También somos llamados a aplicar disciplina en la congregación. Debemos juzgar de la autoridad de los que se dicen maestros o profetas. Y debemos obviamente juzgar de la validez de cualquier enseñanza que recibimos. ¿Cómo entender entonces esta enseñanza del Señor? Se puede hacer un paralelo con lo que enseña Pablo en 1 Corintios 10. Ahí habla de la comida que algunos se sienten libres de comer y otros no. Y dice: ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Las enseñanzas del Sermón del Monte son muy extremas. Por ejemplo, lo que acabamos de estudiar en cuanto a no tener riquezas. En obediencia a esas enseñanzas, algunos renunciaron a todo y se fueron a vivir en cuevas, y fueron tildados de locos y de fanáticos. Otros optaron por una vida más cómoda y fueron tildados de tibios y mundanos. Sería más provechoso dejarse desafiar y enseñar los unos por los otros. Vivimos algo parecido en el contexto colombiano en cuanto a las bebidas alcohólicas. La palabra nos invita a que las personas abstemias no juzguen a los que se sienten la libertad de consumirlas, y que estos últimos no desprecien o tilden de legalistas a los que no, teniendo en cuenta obviamente que la adicción al alcohol es una esclavitud que un hijo de Dios no debe permitir en su propia vida. Es una tendencia muy humana minimizar sus propios pecados o fallas y exagerar la importancia del pecado ajeno. Entonces Jesús nos muestra la gran importancia de reconocer las fallas propias, y más si queremos aconsejar a otros. Jesús usa una comparación muy exagerada, seguramente destinada a provocar risa en los oyentes. Habla de tener en el ojo una paja o de tener una viga. Pues dar consejos es realmente algo en donde es más agradable dar que recibir. Pero por otro lado, todos necesitamos en algún momento un buen consejo. Por eso es tan importante que un consejero sea una persona profundamente tratada por Dios. Esas personas se reconocen por su humildad y dulzura.
Pero aunque el consejero sea bondadoso, eso no impide que el consejo en sí pueda sonar bastante ofensivo. A veces es una necesidad. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Los perros y los cerdos son animales de mala fama en la Biblia. Aquí simbolizan las personas que no valoran los tesoros espirituales y que no quieren saber nada de Dios. No siempre es sabio persistir en exhortar a ese tipo de personas. Ellos no recibirán bien la exhortación o los consejos y se pueden volver muy agresivos. Llega el momento en que debemos dejarlos a su locura. Tampoco es bueno compartir los tesoros de nuestra intimidad con Dios con personas que no los pueden valorar. Podemos salir lastimados. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Pedir, buscar, llamar son tres verbos complementarios. Obviamente estos versículos no nos autorizan a pedir algo diferente a lo que Jesús nos acaba de mencionar. Por ejemplo, pedir riquezas materiales en este contexto no tendría sentido. O sea que lo que somos invitados a pedir es la fuerza para vivir esas enseñanzas. Por ejemplo, pedir mansedumbre o pedir un corazón limpio. Y los versículos siguientes nos aclaran que Dios no nos dará algo que nos haga daño, aunque esta cosa nos parezca atractiva. Nosotros como padres nos esforzamos en darle a nuestros hijos cosas buenas, pero también les negamos cosas que nos parecen malas. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Dice Jesús que buscar el bien de otros, o sea, amar, es el resumen de toda la enseñanza de la palabra. Hacerle a otros lo que queremos que nos hagan a nosotros. No hay que llevarlo tampoco a un extremo. Por ejemplo, a mí me encantan los brócolis, pero no quiero obligar a que todo el mundo los coma. Pero bueno, creo que entendemos de qué se trata. A este principio se lo ha llamado la regla de oro, y en alguna forma se puede encontrar en casi toda religión y filosofía. Pero bueno, del dicho al hecho, a mí me horroriza la forma como muchos cristianos tratan a otros de clase social disque inferior. ¿Cómo es posible despreciar a una persona porque es celador, muchacha de servicio o mesera? No tiene justificación humana ni divina. Pero bueno, no tengo dudas de que mis actitudes muchas veces ofenden o escandalizan a otros. Ahí va un motivo más para pedir, buscar y llamar. Finalmente dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Muchos dicen, todos los caminos llevan a Dios. Pero, ¿de qué Dios están hablando? En realidad, todos los caminos llevan al Dios de este mundo, es decir, al diablo. Un solo camino lleva al Padre, al Dios verdadero. Este único camino es Jesús. Muchos descartan a Jesús porque quieren ser los autores de su propia salvación. Quieren confiar en su propia justicia. Otros no se quieren sujetar a la autoridad del Señor Jesús en su vida. Seguir a Cristo es un camino que va contra la corriente de este mundo. Es enfrentar todo el sistema de incredulidad y rebeldía. Es un camino incómodo, pero es el único camino de vida.